Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida en este curso de actualización en métodos de investigación, en nuestra primera clase en la cual vamos a ver los conceptos clave de investigación. Sería como un ABC de investigación científica, del cual el primer punto veríamos el concepto de las variables, después de la hipótesis y los tipos de investigación. Y terminaremos esto con una breve reflexión sobre la ética de investigación. En cuanto al concepto de la variable, vemos en la placa dos definiciones. Una de ellas es más del tipo gramatical, que nos indica que la variable es un sustantivo, o sea que nunca es un adjetivo, y además asume más de un valor. Esta definición proviene de un investigador norteamericano, Neil Solkin. Entonces, si nosotros aplicásemos esto al decir, por ejemplo, Universidad Columbia del Paraguay, observando la definición, entonces vemos que la variable acá es la palabra universidad, ya que en primer lugar es un sustantivo y en segundo lugar puede asumir más de un valor. Si considerásemos solamente la frase entera Universidad Columbia del Paraguay, pues la misma ya no es variable, sino es constante, ya que hay una sola universidad de este nombre. Si solamente atendemos a la palabra universidad, pues nos damos cuenta que sí, esta puede aplicarse a diferentes universidades existentes. Tenemos acá ejemplos de variables como edad, color de pelo, peso, afiliación política, etc. Este concepto de variable es fundamental en una investigación científica, ya que es lo primero que tenemos que encontrar para poder realizar un estudio. Tenemos que encontrar las variables, aquello que vamos a medir, para después representar nuestros resultados. La variable habrán escuchado que puede ser de diferentes clases. La primera división más clásica es hablar de variable independiente y dependiente. Estas dos variables siempre van juntas porque tienen una relación causal. La variable independiente vendría a ser la causa y la variable dependiente el efecto. Tomemos como ejemplo el que está en nuestra transparencia, donde se relaciona el nivel de motivación de los empleados de una determinada empresa con los niveles de productividad. Obviamente la variable independiente en este caso son los niveles de motivación. Acá vemos que se habla de un tratamiento, por ejemplo, los cambios estructurales dentro de una empresa. Digamos que los dueños querrían hacer estos cambios orientados a aumentar los niveles de motivación de sus empleados. Si esto fuera cierto, entonces como consecuencia podría verse el aumento en la productividad, por ejemplo. Esta consecuencia, la productividad, ya vendría a ser la variable dependiente. Ahora bien, no en todas las investigaciones aparecen variables dependientes e independientes, lo que vamos a ver adelante. Ahora, en todas las investigaciones hay variables que a veces amenazan o pueden distorsionar nuestros resultados si no las tenemos en cuenta. Y me refiero en este caso a la variable de control. La variable de control no se llama así porque nos ayuda a controlar algo. La variable de control, por el contrario, es una variable que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para controlar su influencia, que no es deseable para nuestro estudio. Acá tengo otro ejemplo. Digamos que estoy investigando yo la relación que existe entre la velocidad lectora de los estudiantes y la comprensión lectora. Las teorías educacionales nos dicen que la gente que tiene hábito de leer rápidamente también más comprende de la lectura, no es a la inversa. Entonces, si yo hiciese un diseño, por ejemplo, le prepararía una hoja con un texto breve y le pediría a cada alumno que leyera detenidamente el texto, a la vez le tomaría el tiempo que a cada uno le lleva a leer el texto en cuestión, y luego le pondría otra hoja en la cual le pediría un examen o un cuestionario sobre qué tanto comprendió del texto leído, y comparara después los resultados de las dos variables. Y si me saliera que efectivamente los que leen más rápido comprenden más, y terminaría diciendo eso en mi investigación, alguien podría criticarme diciéndome que tal vez la comprensión lectora de mis alumnos, quién sabe si depende de su velocidad lectora.
Tal vez depende de la inteligencia que cada uno posee. Y el factor inteligencia, como no lo tuve en cuenta, entonces también podría ser una eventual causa. En este caso, el factor inteligencia sería un ejemplo de una variable de control cuya influencia, como vemos en la placa, cuya influencia es preciso eliminar. ¿Cómo eliminaríamos en ese supuesto caso? Pues tomando los estudiantes casi del mismo o parecido rango de su inteligencia personal. Si todos tienen el mismo rango de inteligencia, pues la misma ya no influye en nuestro estudio y los resultados se restringen. Antes, si no tomara en cuenta aquella variable de control, entonces yo tendría dos posibles respuestas a la causa de la comprensión lectora. Al controlar una de esas causas, entonces se restringe el número de mis posibles respuestas. Esta es la razón por la cual esa variable también se llama la variable restrictora. Ahora, el segundo concepto de nuestra clase de ABC de investigación o los fundamentos de investigación es el concepto de hipótesis. El mismo autor ya citado anteriormente, Niels Solking, dice que una hipótesis es una conjetura educada. Conjetura, pues sabemos que es algo que nosotros afirmamos sin tener certeza de lo que decimos. Ahora, conjeturamos todo el tiempo en la vida. Sin embargo, en la ciencia nuestras conjeturas pues tienen que ser educadas en el sentido que tienen que ser investigadas previamente. Se supone que cuando planteamos una hipótesis de investigación, la misma tiene que ser basada en investigaciones previas. Ahora, la hipótesis, una vez planteada, se convierte en una respuesta anticipada a nuestra pregunta de investigación. O sea, suponemos que la respuesta a lo que investigamos sería esta, pero luego empíricamente pues tratamos de comprobarlo. En este caso, la hipótesis que planteamos, la hipótesis que se plantea al principio de investigación, justamente lleva este nombre, es una hipótesis de investigación. Es una relación entre variables que planteamos al inicio de la investigación. Ahora, supongamos que yo planteé mi hipótesis en esos términos, que a mayor velocidad lectora, mayor comprensión lectora, y sin embargo, al estudiar eso con mi grupo de alumnos, me salió algo contrario. Me salió algo que las personas que leen en forma lenta comprenden más. Entonces, pero imagínense, una vez terminada la investigación, yo tendría que deshacerme de mi hipótesis previas, después de invertir el tiempo en investigar, en revisar literatura, en hacer mi diseño empírico de campo, ¿verdad? Después de invertir tanto tiempo, a veces la gente se desesperaría al tener que prescindir de su propósito de investigación. Sin embargo, justo en estos momentos nos sirve lo que se llama la hipótesis nula. La hipótesis nula, al contrario de la hipótesis de investigación, es aquella que expresa la falta de relación entre variables. Si nosotros decíamos antes que hay una relación entre velocidad lectora y comprensión lectora, al ver que sucede lo contrario de lo que esperábamos, entonces decimos que asumimos la hipótesis nula, según la cual no hay suficiente muestra como para afirmar que esta relación existe. Así que de esta manera nosotros concluimos nuestra investigación y la publicamos inclusive porque tiene un valor científico aún cuando nuestra hipótesis previa no se había confirmado. Tenemos una serie de ejemplos de hipótesis nula y de hipótesis de investigación. Por ejemplo, cuando afirmamos que no habrá diferencia entre las calificaciones promedio de estudiantes de metodología de primer y segundo curso, pues estamos afirmando una hipótesis nula. Lo contrario de ella sería decir que las calificaciones promedio de los estudiantes del primero y segundo año serán diferentes, o los del segundo tendrán un mayor promedio significativamente que el del primero. Observemos que el tercer ejemplo afirma que la marca de helado preferida está relacionado con la edad, género e ingresos del comprador. Si se fijan bien en este enunciado, pueden descubrir que acá no hay relación entre dos variables solamente, sino hasta entre 4 variables, de las cuales la marca de helado preferida sería la variable dependiente, es la consecuencia. Ahora, ¿consecuencia de qué?
pues tanto de género, una variable independiente, de ingresos, la segunda variable independiente, y de la edad del comprador, la tercera variable independiente. Saquemos una conclusión de esto, que la hipótesis siempre tiene que tener por lo menos dos variables, pero a veces puede tenerlas más de dos. El tercer punto de nuestra clase, de nuestros fundamentos de investigación, vendría a ser una tipología básica de diseños de investigación que tenemos. Esos tipos de investigación, la verdad que son muchos y depende del criterio que cada cual asume, pero lo más básico es decir que en primer lugar tenemos que definir si vamos a hacer una investigación experimental, es la que prueba la relación verdadera entre causa y efecto, la que tiene un tratamiento, la que necesita que el investigador se involucre y cambie el valor de una variable para ver si eso tiene consecuencia en otra variable. Si no hacemos esto y solamente medimos el valor de las variables ya existentes, entonces se trata de un diseño de investigación no experimental. Esos diseños no experimentales, a su vez, pueden ser de dos tipos. El primero es la investigación no experimental correlacional. Como el mismo nombre indica, en esta investigación medimos dos variables, pero no solamente las variables en sí, sino medimos el grado de relación que existe entre ambas. O sea, vemos si a medida que aumenta el valor de una variable, también aumenta o disminuye el valor de la otra. Por ejemplo, si yo digo que a mayor distancia de los estudiantes de la universidad, mayor número de llegadas tardías a clases, sería un ejemplo de esta clase de investigación donde correlacionamos dos clases de variables. Y el tercer tipo, el tercer nivel, digamos, de investigación de los datos que recibimos sería investigación no experimental, descriptiva, en la cual simplemente medimos las variables y describimos una situación determinada. Por ejemplo, cuando queremos investigar el perfil del estudiantado que ingresa a los primeros años a la Universidad Columbia del Paraguay, este perfil sería exclusivamente de nivel descriptivo de investigación. En cuanto al experimento, también habría que agregar que tiene diferentes niveles. Habremos escuchado que existe algo así como cuasi experimento, pre-experimento y experimento verdadero, y un resumen de esto que nos va a ayudar a distinguirlo se encuentra en este cuadro que ahora tienen delante de ustedes, del cual se resume de que el nivel más alto de un experimento es el experimento verdadero. Y es verdadero porque ustedes se dan cuenta que todo o casi todo se hace aleatoriamente. Mientras más aleatoriedad implica nuestro estudio, entonces más riguroso es. La aleatoriedad empieza desde la elección de la muestra. Si la podemos hacer en forma aleatoria, entonces mucho mejor. Si podemos aleatoriamente determinar cuál es el grupo de experimento, cuál es el grupo de control, también mucho mejor. Mayor aleatoriedad, podemos decir, mayor grado de rigurosidad científica de nuestras investigaciones. Finalmente, para cerrar nuestra primera clase de introducción de estos fundamentos metodológicos de investigación, querría decir dos palabras sobre la ética de investigación, que es un tema de mucha importancia, ya que ninguna investigación científica puede ser publicada si carece de estos principios. En nuestras actividades de clase yo le había compartido también unos enlaces con los videos del famoso experimento de Milgram. Espero que lo hayan visto, y si no, es una invitación para que lo veamos porque está relacionada con alguna actividad de evaluación de este curso. La investigación de Milgram se hizo famosa en la década de los 60 porque implicó un severo daño psicológico que se efectuó a las personas que fueron parte de este estudio. Entonces, a partir de la década de los 60, más bien a partir de este estudio de Milgram, se discute mucho que la ética aplicada por parte de los investigadores sociales, pues lo que nosotros hacemos son investigaciones en ciencias humanas que implican el tratamiento con personas.
y requieren de mucho mayor precaución, digamos, en el ámbito moral o ético que el trabajo de un químico que trabaja con sustancias o un físico que trabaja con átomos. Las personas no son así, de modo que las exigencias que tenemos como investigadores sociales aún son mayores. Y un resumen de estos principios éticos de investigadores sociales están acá presentes. El primero es el mantenimiento de la intimidad y la confidencialidad. Todos los datos recabados tienen que asegurar esto a nuestros participantes. En segundo lugar es la no coacción. No podemos obligar a la gente a participar en el estudio. Eso se aplica igualmente a nuestros estudiantes. Cuando hacemos una encuesta científica y le pedimos a nuestros estudiantes que colaboren, pues no es muy adecuado hacerlo en horas de clases, porque hay cierta presión entre profesor y alumnos. Entonces se aconseja que alguna otra oficina les pidamos que pasen y voluntariamente completen nuestras encuestas. El tercer principio es el principio del consentimiento informado. Nuestros participantes tienen que ser conscientes que están participando en un estudio científico. En caso de niños o menores de edad, este consentimiento tiene que provenir de sus tutores. En cuarto lugar, tenemos que cuidar que nuestros participantes no sufran algún daño físico o psicológico, como sucedió en el famoso experimento de Milgram. En el quinto lugar, como investigadores, tenemos la obligación de compartir los resultados, ya que los resultados científicos son del dominio público y nunca privado. Después, el sexto punto puede ser más controversial, un poco polémico, porque dice que nosotros eventuales engaños, cuando no compartimos toda la verdad al principio con nuestros participantes, esto puede ser motivado a veces para que podamos ver sus verdaderas reacciones, pero siempre llegado un momento dado tenemos que compartir la verdad y comunicarles todo eso a ellos. Finalmente, si nuestra investigación trae algunos beneficios, pues los mismos también éticamente tendrían que ser compartidos con nuestros participantes. Bueno, con eso termino la clase de hoy. Le agradezco por su atención. Hasta luego.